El día martes hemos empezado con... ¿Y la luz de allá? ¿De dónde es? Hemos empezado el día martes con esta ruta metabólica, que es la degradación de la glucosa. Hemos hablado en qué tejidos ocurre, dónde ocurre, cómo se transporta la glucosa dentro de la célula mediante los GLUTs. Hemos visto que el GLUT1 está en todos los tejidos, pero que cada tejido tiene diferentes GLUTs que son transportadores de glucosa y que el GLUT4 es dependiente de insulina. O sea que cuando comemos mucho azúcar, ¿a qué células entra la glucosa? Solo a 3, al tejido adiposo, al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Hemos hablado dónde se lleva a cabo, etcétera, y que una molécula de glucosa de 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de piruvato, que es el producto final. Pásamelo, por favor. Hemos hablado de la importancia biomédica de la glucólisis. Uno, aparte de generar energía, genera el 3-fosfoglicerato, la dihidroxiacetona, que son importantes para formar grasa. Forma el 3-fosfoglicerato para formar la glicina, la serina, el piruvato para formar alanina, que son aminoácidos no esenciales que ya se ha llevado en el capítulo de aminoácidos. Es importante porque a partir de la glucosa 6-fosfato, se puede producir la vía pentosa fosfato y producir NAD-fosfato reducido y ribosa. La ribosa es un monosacárido que nunca lo comemos, jóvenes. No comemos ribosa. Podemos ingerir lactosa, que es el azúcar de la leche, podemos ingerir sacarosa, pero no comemos ribosa. Y la única fuente de obtener ribosa es que la glucosa 6-fosfato se vaya a la vía pentosa fosfato. Aparte de la glucólisis, el producto, el piruvato, va a ingresar si es aeróbica al ciclo de Krebs y si no, va a ser a una glucólisis anaeróbica. La glucólisis es importante porque mantiene los niveles de azúcar en la sangre, ya que cuando la glucosa entra dentro de la célula se degrada, y si necesitamos energía para el ATP para las funciones de división celular, síntesis de proteínas, neurotransmisión, bombas, etcétera. Entonces, si nosotros estamos consumiendo ATP, la glucólisis tiene que entrar, degradarse para generar energía. Pero si la célula no necesita energía, esa glucosa se va a transformar en grasa o se va a ir a almacenar como glucógeno, ¿ya? Es importante para eso. Esos son los intermediarios, los que les he dicho. Y un intermediario importante es el 2,3-bifosfoglicerato, pero solo en los glóbulos rojos, que hace que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Eso es en el mal de altura, ¿no? Cuando estamos en mal de altura. Pásamelo, por favor. Esto también ya hemos hablado, cómo se absorbe la glucosa. Cuando comemos almidón, la glucosa, cuando comemos el almidón se desintegra por la amilasa, las glucosidasas, en monosacárido. Y la forma de absorción de la glucosa no es como almidón, sino como glucosa netamente, y el paso es con sodio. El transporte es importante. La glucosa y la lactosa se absorben con sodio, pasan al torrente sanguíneo y se distribuyen a todos los tejidos. En cambio, la fructosa, sin nada, directo pasa, ya no necesita. Entonces, nosotros tenemos fuentes del almidón, el glucógeno interno hepático o del músculo. Tenemos a la sacarosa, que es el azúcar de las frutas, de las verduras y de todos los alimentos en la repostería. La lactosa, el azúcar de la leche, ¿no? Y la fructosa, esa es la forma de obtención de la glucosa, que ya hemos hablado el día martes, todo eso estoy repasando. El día martes también yo ya les he explicado la glucólisis, pero voy a hacer un repaso general. ¿Qué les he explicado? Que esta es una glucosa, es un hexosa, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Esta es la glucosa que está entrando. Todo este blanco es el citoplasma. Aquí todo esto es la membrana celular y todo el espacio blanco es el citoplasma, porque la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células, todas, ¿ya? Esta glucosa primeramente se fosforila y cuando se fosforila requiere de ATP para ganar el fósforo. El ATP se convierte en ADP. ¿Qué les he explicado? Que la glucólisis consta de 10 pasos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si se fijan, las flechitas naranjas son las enzimas irreversibles, que solamente son 3. La hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Pero aquí tenemos una enzima más, porque si esta célula es el músculo, se llama hexocinasa, pero si esta célula es el hígado, se llama glucosinasa, ¿ya? Todas las demás enzimas son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima convierte a este en este y a este en este. En cambio, esta de aquí es irreversible porque esta enzima convierte a este en este. Pero no puede esta misma enzima hexocinasa convertir a este en este. Consta de 2 fases. Hasta aquí es la primera fase. Exosa, 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 exosa. Hasta aquí. Cuando llega esta exosa, se la parte en 2, se divide en 2 de 3, 2 triosas. A partir de aquí es la segunda fase, ¿ya? Eso es. Esta es la fase de inversión y esta es la fase ya de ganancia de energía. La glucosa gana un fósforo, aquí está, un fosfato, y se convierte de glucosa a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en glucosa 6 fosfato. Aquí viene una enzima isomerasa y convierte de aldosa, que es la glucosa, a cetosa. Sigue siendo de 6 carbonos. La glucosa 6 fosfato se convierte en fructosa 6 fosfato, es una cetosa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 fosfato es una fructosa. La fructosa gana otro fósforo gastando ATP. Y aquí, al consumir ATP, la fructosa de 6 fosfato se convierte en fructosa 1, 6. Miren, carbono 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay fósforo en la posición 1 y en la posición 6 y se llama fructosa 1,6 bisfosfato. Hasta aquí consumo un ATP, consumo otro ATP, consumo 2 ATPs. Se están consumiendo los ATPs. ¿Y cuántos consumo? Estoy consumiendo 2 ATPs, ¿ya? Estos son los que estoy consumiendo. Posteriormente, es una exosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, viene una enzima aldolasa y la aldolasa quiebra esta molécula en 2 de 3. Esta de aquí, con este fósforo, es se llama dihidroxiacetona, aquí está el grupo cetona, dihidroxiacetona 3-fosfato, carbono 1, 2, 3 fosfato. Y este de aquí, carbono 1, 2, 3, se llama gliceraldehído 3 fosfato. ¿Ya? Este se llama gliceraldehído 3 fosfato y esta se llama dihidroxiacetona 3 fosfato. Entonces se ha separado en 2 moléculas. Ahora, este de aquí, gliceraldehído 3 fosfato de 3 carbonos, va a oxidarse. ¿Qué es oxidar? Perder protones. ¿Y a quién le entrega los protones? Siempre que existe una enzima deshidrogenasa, y en este caso se llama el mismo nombre, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o actúa la vitamina B2 o actúa la vitamina B3. En este caso está actuando el NAT. ¿El NAT qué vitamina es? B3. La vitamina B3, el NAT,
capta los 2 protones y se lo agarra y pasa a NAD reducido. Entonces, esto estoy ganando, un NAD reducido. Y el gliceraldehído 3-fosfato, al oxidarse, al perder protones, se convierte en, aparte necesito un fosfato más, pero no del ATP, aquí está entrando de esta molécula, y gana y se convierte en 1, 2, 3. La molécula se llama 1,3-bisfosfoglicerato. Posteriormente, el 1,3-bisfosfoglicerato va a perder un fosfato, ¿ya? Va a perder un fosfato y el de la posición 1. Y aquí el ADP pasa, se lo agarra el fosfato y ganamos un ATP. Y este 1,3-bisfosfoglicerato queda como 3-fosfoglicerato. Carbono 1, 2, 3 y queda, bueno, al revés estaba. 1, 2, 3 y pierde el fósforo de la posición 1 y queda en la posición 3. Y se llama 1,3-bisfosfoglicerato, ahora se llama 3-fosfoglicerato. Viene una enzima isomerasa y a este fosfato de la posición 3 le mueve a la posición 2. 1, 2, 3 y de 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato. Posteriormente el 2-fosfoglicerato va a sufrir un proceso de deshidratación, vamos a perder agua, vamos a quitarle un oxígeno y 2 hidrógenos a esta molécula y al perder se convierte en fosfoenolpiruvato. Último paso, mediante la enzima piruvato sinasa, este fosfoenolpiruvato pierde el fósforo. ¿Quién se lo agarra? El ADP, convirtiéndose en un ATP. Y el fosfoenolpiruvato, al perder el fosfato, se convierte en piruvato. Y este sería un piruvato. ¿Ya? Hasta ahí, ¿queda claro? Un hito. Pero eso es por un gliceraldehído 3-fosfato. Pero ¿se acuerdan que me quedaba esta otra molécula? Por una isomerasa, se convierte en este. Sería el segundo gliceraldehído. Y todo ocurre de nuevo. Ocurre segundo NAD, segundo ATP, segunda molécula de agua, segundo ATP y segundo piruvato. Entonces, a partir de aquí, por este va una vez un piruvato, por este va otra vez otro piruvato y por eso las reacciones pasan por 2. ¿Por qué? Porque hasta fructosa 6-fosfato era simple y a partir de fructosa 1,6-bisfosfato se divide en 2 triosas. Por una triosa, un piruvato, por otra triosa, otro piruvato y así se forma lo que es 2 moléculas de piruvato. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Sí? Bien. ¿Qué hemos ganado? 2 NADs reducidos, 2 ATPs y 2 ATPs, ¿no ven? Entonces, aquí los hemos consumido. ¿Qué hemos ganado? ¿Cuántos ATPs hemos ganado? Muy bien, 4. Aquí 2 y allá 2. 4 ATPs. Resto. Lo que hemos consumido menos lo que hemos ganado, si quieren estos 2, se van con estos 2. ¿Me entienden? Y solamente me quedarían 2. Entonces, en total, lo que me queda solamente son 2 ATPs más 2 aguas más 2 NAD reducidos. Y el producto final de una molécula de glucosa es todo esto más 2 piruvatos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Anoten esto porque vamos a necesitar este de aquí. Cámbiamelo de diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la glucosa, una hexosa, se fosforila, ¿no? Hasta fructosa 1,6-bisfosfato
Viene una enzima y les divide en dos. Gliceraldehído, dihidroxi, por uno un piruvato y por el otro que se vuelve a convertir otro piruvato. En la figura muestra como que son dos. Tenemos 3 enzimas irreversibles. La hexocinasa, la glucosinasa es una sola porque actúa de glucosa a glucosa 6-fosfato. La fosfofructosinasa actúa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y la piruvatosinasa de fosfonol piruvato a piruvato. Son las 3 enzimas irreversibles. Pásamelo, por favor. Ahora, esto está ocurriendo en el citoplasma, la glucólisis, ¿no? En el caso de que no haya oxígeno, el piruvato se queda dentro de la célula, o sea, en la parte del citoplasma, y el piruvato se convierte en 2 lactatos, 2 ATPs, que les voy a mostrar más adelante. Y esta glucólisis se llama anaeróbica. Pero si hay oxígeno y hay mitocondria, el piruvato entra dentro de la mitocondria, continúa. Y cuando entra dentro de la mitocondria, se produce lo que se llama el ciclo de Krebs. Y eso se llama glucólisis aeróbica, donde se genera 32 ATPs. Pásamelo, por favor. En la glucólisis anaeróbica es cuando la glucosa produce 2 piruvatos. Pero en este caso, el piruvato cuando no entra dentro de la mitocondria, ¿se acuerdan que hemos generado 2 NAD reducidos? ¿Se acuerdan? Ahora, para que el piruvato se convierta en lactato, necesitamos la enzima lactato deshidrogenasa. Esto ocurre en el citoplasma, siempre y cuando no haya oxígeno y siempre y cuando no haya mitocondria. ¿Dónde no hay mitocondria? En los eritrocitos. Entonces, como carecen de mitocondria, siempre su glucólisis es anaeróbica en los eritrocitos. ¿Qué ocurre? El piruvato es de 3 carbonos y el NAD reducido. La lactato deshidrogenasa es una óxido reductasa que va a convertir al piruvato, le va a transferir los 2 protones, y el piruvato al agarrar los 2 protones se va a convertir en ácido láctico, o más conocido como lactato. Como son 2 piruvatos, me lo uso los 2 NAD que he producido en la glucólisis y el producto final son 2 moléculas de lactato. Pero se acuerdan que en la glucólisis producimos 2 aguas, 2 ATPs, ¿no ven? ¿Se acuerdan? 2 ATPs y 2 NAD reducidos. Pero en este caso el NAD reducido lo estoy reutilizando. Entonces ya no me sobra eso porque ya lo he utilizado y el producto final es 2 moléculas de lactato, 2 aguas y 2 ATPs. ¿Cuál es la importancia? Que en la glucólisis anaeróbica solo se genera 2 ATPs y el glóbulo rojo siempre su glucólisis es anaeróbica y para él solito se produce 2 ATPs por cada molécula de glucosa. ¿Qué condiciones nos pueden llevar generalmente a una glucólisis anaeróbica? Cuando estamos en ejercicio intenso, empezamos a hacer mucho ejercicio y no es que no estamos respirando, pero el ejercicio está excediendo, el consumo de ATP está excediendo a la cantidad de oxígeno y por ende reduce la cantidad de oxígeno y se produce una glucólisis anaeróbica. Este ácido láctico cuando hacemos... Supongamos que deberíamos hacer 10 de brazo, no sé, en el gimnasio yo hago 100 exageradamente, entonces produzco mucho ácido láctico. Y ese ácido láctico, cuando estamos haciendo ejercicio estamos calientes, dejamos de hacer ejercicio, cuando empezamos a bajar la temperatura, el ácido láctico precipita como agujitas en las células musculares y al precipitar eso produce dolor y eso se llama fatiga muscular, más conocida como McCurk. 1. 2, puede deberse también a obstrucción de la vía aérea.
Se obstruye la vía aérea, no entra oxígeno, entonces ¿cómo vamos a obtener oxígeno? 3, hemorragias masivas, pérdidas masivas de sangre, puede deberse a intoxicación por monóxido de carbono, y la glucólisis anaeróbica también se lleva a cabo en proliferaciones celulares exageradas, en el desarrollo y crecimiento de tumores, en el cáncer, jóvenes, porque en la zona donde está creciendo el tumor hay división celular, han llevado, ¿no ve? Medicamentos antineoplásicos, hemos avanzado en enzimas y el tumor está creciendo. ¿Y para que crezca, qué necesita? Formar más células y consume ATP. No es que estamos haciendo ejercicio, está habiendo bastante división celular y hay mucho consumo de oxígeno y de glucólisis. Por ende, en la zona donde hay el tumor, el tumor maligno, generalmente el cáncer, esa zona se produce mucho ácido láctico, ¿ya? Y es por la exagerada consumo de ATP. Y cuando hay oxígeno se produce el ciclo de Krebs. Pásamelo, por favor. Por ende, existen 2 tipos de glucólisis, la aeróbica y la anaeróbica. En la aeróbica, como les he dicho, el piruvato entra dentro de la mitocondria, continúa con el ciclo de Krebs. La anaeróbica, bien, ya les he explicado, pásamelo. Pónmelo antes. En nosotros, en el organismo humano, ¿qué se llama la glucólisis anaeróbica? Fermentación láctica. ¿A qué fermentamos nosotros la glucosa? A ácido láctico, al lactato. Pero esta fermentación es generalmente, como les digo, por falta de oxígeno. Pero en las levaduras, normalmente se produce lo que se llama la fermentación alcohólica. Pásamelo. Y es esta, donde la glucosa, la uva tiene harta glucosa, ¿no ve? Tiene lo que es la sacarosa. Esa glucosa de la uva se convierte en piruvato, posteriormente en acetaldehído y posteriormente en etanol o alcohol etílico. Por ende, si la uva dejamos fermentar con las levaduras que van a provocar que la glucosa se convierta en vino y tengamos una bebida alcohólica. De la maltosa se obtiene el whisky, el ron, de la maltosa. Y en este caso estamos haciendo de la sacarosa, que es el azúcar de las frutas. Y hay frutas que se fermentan y se produce el singani, el win, el vino, etc. Y esto se llama fermentación alcohólica. ¿Qué enzima convierte al piruvato en acetaldehído? Se llama piruvato descarboxilasa, que gracias a Dios nosotros tenemos descarboxilasas, pero en este caso ocurre en las bacterias, ¿ya? Y carecemos de esta enzima y, gracias a Dios, no producimos alcohol. Si no, se imaginan todo el azúcar que tuviéramos todito el día ebrios con el azúcar que consumiéramos. Entonces, no producimos nosotros alcohol. La glucosa puede tener 2 fermentaciones. Una fermentación láctica, en nuestro cuerpo producimos ácido láctico, y una fermentación alcohólica, pero en las levaduras. Pásamelo, por favor. En los eritrocitos, como les dije, como tiene ausencia de mitocondrias, no hay ciclo de Krebs. Por ende, los eritrocitos nunca su glucólisis es aeróbica. Y hay un problema. Regresámelo a la vía. Cuando estamos con mal de altura, a la vía de la glucólisis, regresa. Cuando estamos con mal de altura, ahí, miren este. Esto está dentro de la célula, ¿no ves? Cualquier célula, y ahorita puede ser el eritrocito, en el citoplasma del eritrocito. Y por aquí, bueno, en el citoplasma está la hemoglobina, ¿se acuerdan? Con 4 cadenas.
Estamos con mal de altura, hay ausencia de oxígeno. El 1,3-bisfosfoglicerato debería pasar a 3-fosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato a 2, etcétera, ¿no ve? Para continuar. Pero ¿qué ocurre cuando hay mal de altura? Cuando hay mal de altura hay baja presión de oxígeno. ¿Qué hace el eritrocito como mecanismo de defensa, de defensa rápida? Al 1,3-bifosfoglicerato le convierte en 2,3 por una isomerasa, 2,3-bisfosfoglicerato. Y este viene y se encaja en el medio de la hemoglobina y la hemoglobina es cargada de oxígenos. ¿Y qué hace? El 2,3 va, se encaja en el medio de la hemoglobina y la hemoglobina ese ratito suelta el oxígeno. Y esto es como un mecanismo de adaptación a corto plazo para defensa, porque no hay oxígeno. Entonces, si las células van a carecer de oxígeno, nos va a dar una hipoxia tisular. La hemoglobina le hace soltar, el 2,3-bifosfoglicerato le hace soltar el oxígeno a la hemoglobina. Pero miren, cuando le hace soltar el 1,3-bifosfoglicerato, este 2,3-bifosfoglicerato le ha ido a molestar a la hemoglobina. Regresa y continúa con la glucólisis convirtiéndose en 3-fosfoglicerato. ¿Qué paso se ha saltado? La producción de ATP. ¿Y aquí cuántos ATP se generaban? 2. Ahora miren. Justo cuando va a ayudar, se salta este paso, se ha saltado. De aquí se ha pasado directamente aquí. Entonces no hay producción de energía, no ha actuado esta enzima, porque en vez de que actúe esta enzima y se convierte en ha estado otra enzima y la otra enzima le hace continuar a la glucólisis. ¿Y qué ocurre? Aquí se producía 2 ATPs y aquí se producía 2 ATPs. No hay, entonces no hay Estos 2 ATPs se van con estos 2. ¿Cuántos ATPs le queda al eritrocito? Sin energía. O sea que cuando subimos a la altura no solamente el problema es el mecanismo de compensación, porque el otro mecanismo es la poliglobulia, formar glóbulos rojos, pero eso es a largo plazo. En cambio el 2,3-bifosfoglicerato es a corto plazo. El eritrocito se queda con cero ATP, ¿ya? Y eso es peligroso, por eso la persona tiene que descender inmediatamente porque el eritrocito también va a quedar sin energía. Pasa. Entonces, siempre su glucólisis es anaeróbica. Pásamelo, por favor. Y esta vía de la glucólisis anaeróbica normalmente se conoce también como vía Enden-Meyer-Hoff, ¿ya? Normalmente, o la glucólisis se conoce como esta vía. Entonces aquí está repitiendo la función, lo que les he explicado hace rato, la función de la lactato deshidrogenasa. Han visto que la lactato deshidrogenasa hace esta función y hemos visto en el laboratorio que hay lactato deshidrogenasa, que es una enzima para diagnóstico de problemas hepáticos y de lesión del músculo cardíaco, ¿no? Para infarto de miocardio. ¿Para qué sirve el ATP en el eritrocito? Sirve para el movimiento, ¿no ve? Las bombas de sodio, de potasio, para mantener constante con los electrolitos y mantener su citoplasma. La integridad y plasticidad de la membrana. Mantenimiento de la hemoglobina y para la protección, para que no se oxiden proteínas y síntesis del glutatión, que es un antioxidante que ayuda a prevenir el estrés oxidativo, que eso ya han llevado con la doctora Rosemary Yáñez en el eritrocito. Gracias al glutatión, el eritrocito se mantiene sanito y está circulando y circulando del pulmón a los tejidos, de los tejidos a los pulmones 120 días. Si le atacan los radicales libres, el eritrocito se destruye y nos da generalmente anemia, ¿no? Disminuye la cantidad de glóbulos rojos. Pasa.
había tenido imagen. Y esta era la liberación del 2,3-bifosfoglicerato. Lo que les decía, justo en el paso donde se genera ATP, va a la hemoglobina, le hace liberar oxígeno y retorna. Nos saltamos ese paso y no hay producción de ATP en el eritrocito, ¿ya? Es una forma de ayudar a los tejidos cuando estamos con mal de altura. Pásamelo, por favor. Por ende, el 2,3-bifosfoglicerato, ¿qué hace? Que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno inmediatamente, ¿ya? Y eso no depende generalmente de la presión, porque generalmente la hemoglobina tiene una acción en cuanto al pH, tiene su acción, eso han avanzado en proteínas, y la hemoglobina tiene una curva sigmoidea, en la cual ella pierde su afinidad por el oxígeno cuando baja la presión. Había un gráfico donde esta es la presión de oxígeno y la hemoglobina alcanza su nivel máximo de saturación a alta presión, más o menos a 104, ella alcanza su porcentaje de saturación de oxígeno, esto en los pulmones. Pero ¿qué ocurre cuando hay mal de altura? La hemoglobina no necesita estar a esta presión, incluso a presiones bajas empieza a liberar, y es solamente porque el 2,3-bifosfoglicerato le está haciendo perder afinidad a la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuándo hay estas causas para la elevación del 2,3-bifosfoglicerato? En la aclimatación en el mal de altura. Si viajamos de Santa Cruz a La Paz, o si viajamos de Cochabamba igual a la cumbre, o si vamos al Tunari, puede que nos dé mal de altura. Hay personas que no les pasa nada, pero hay personas que sí, y es peligroso el mal de altura. Fumar. Fumar porque se libera mucho monóxido de carbono, y este monóxido de carbono lo que hace es reducir el consumo de oxígeno, por ende la glucólisis también se torna de manera anaerobia, ¿ya? Y la anemia crónica. Cuando hay anemia crónica, entonces no hay forma de liberar oxígeno y se produce bastante 2,3-bifosfoglicerato para que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Las lanzaderas. Existen dos tipos de lanzaderas. Una se llama glicerol 3-fosfato y la otra lanzadera se llama malato aspartato. La glicerol 3-fosfato es la más facilita, fácil de entender, fácil de comprender, ¿ya? ¿Qué diferencias existen entre las lanzaderas? La lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿se acuerdan que la glucólisis produce NAD? Pero esta glucólisis, aquí miren jóvenes, la glucólisis de glucosa a piruvato produce NAD reducido. El piruvato tiene que ingresar dentro de la mitocondria y estos NADs también. ¿Y cómo hago que este NAD atraviese y entre? Es una molécula gigante y la membrana apenas deja pasar oxígeno, deja pasar moléculas chiquititas, ATP, etc. Entonces yo necesito lanzar los protones, por eso se llama lanzadera de protones. Y existen dos tipos de lanzaderas. ¿Para qué quiero que ingrese el NAD aquí? Para que el NAD vaya a un proceso que se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Estos NADs van a ir a este proceso, cada molécula de NAD se va a convertir en 2.5 ATPs en este proceso. Entonces lo que quiero es introducir los NADs dentro de la mitocondria. ¿Cómo introduzco los NADs dentro de la mitocondria? Por dos lanzaderas, pero en la lanzadera glicerol 3-fosfato el NAD va a lanzar protones, pero cuando ingrese a la mitocondria lo hace en forma de FAT. El NAD generalmente, no es generalmente, el NAD genera 2.5 ATPs, en cambio la molécula de FAT genera 1.5 ATPs. ¿Cómo, dónde y cuándo? Eso se va a avanzar en cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Es un proceso bien complejo que se les va a explicar.
¿Qué vitamina es el NAD? ¿Qué vitamina es el FAT? B2. Entonces, ¿quién genera más energía? Cuando es NAD por NAD. Y cuando es NAD por FAT, es menos energía. La lanzadera glicerol 3-fosfato genera menos energía porque entra el NAD, pero en forma de FAT. En cambio, en la lanzadera malato-aspartato, el NAD entra en forma de NAD y la energía es 2.5, en cambio en la otra es 1.5. Pásamelo. Primera lanzadera. Esta es facilita, esta no. Miren, un intermediario de la glucólisis se llama dihidroxiacetona 3-fosfato. Ahora, el NAD se ha producido en el citoplasma. Aquí están los dos protones del NAD producido en el citoplasma. La dihidroxiacetona, por una enzima glicerol 3-fosfato sinasa, aquí hay una enzima, sustrato, producto. ¿Qué va a hacer? La dihidroxiacetona 3-fosfato va a ganar dos protones. Va a ganar y al ganar, perdón, es una deshidrogenasa, ya es una deshidrogenasa. Gana los dos protones y ¿quién se lo agarra los dos protones? El gliceraldehído 3-fosfato. Posteriormente el gliceraldehído 3-fosfato. Esta es la membrana externa de la mitocondria y esta es la membrana interna de la mitocondria. Este es el espacio intermembranoso. Aquí está el citoplasma donde ha ocurrido la glucólisis y aquí está la matriz mitocondrial. Más específicamente, así miren. Aquí está la glucólisis y aquí se lleva, aquí adentro tienen que entrar los NAD, a la matriz mitocondrial. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato puede atravesar la membrana externa, atraviesa hacia el espacio intermembranoso y justo en la membrana interna, el gliceraldehído, por una enzima deshidrogenasa, esta es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial y aquí la enzima se llama gliceraldehído 3-fosfato citosólica. ¿Qué hace esta gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial? Convierte al gliceraldehído en dihidroxiacetona 3-fosfato. ¿Cuándo? Cuando él estaba con los dos protones y estos dos protones al perder se convierten en ¿y a quién le pasa los protones? Al FAT. Y el FAT pasa de FAT oxidado a FAT reducido. Entonces, los protones han ido del NAD al gliceraldehído, del gliceraldehído al FAT, y aquí está. Ha introducido NAD por FAT, pero no ha introducido el NAD, ¿me entienden? No ha pasado el NAD. Lo que ha habido ha sido transferencia de protones, ¿ya? Esta es una de ellas. La segunda, la menos utilizada es esta. Esta es la más utilizada. Bien. Pásamelo otra diapositiva. No, regresa. Ya, ni modo. Ven aquí, ¿no ve? Membrana externa, membrana interna de la mitocondria. Ahora, ¿qué quiero? En esta parte está... igual, aquí está lo que es la mitocondria y aquí está el citoplasma. ¿Qué quiero? Este oxalacetato, jóvenes, está en la mitocondria. Ahora, yo quiero que este oxalacetato salga y que esté aquí afuera. ¿Por qué? Porque para meter los protones del NAD, estos dos protones, yo le necesito al oxalacetato afuera, en el citoplasma. Esto es el citoplasma y allá adentro es la mitocondria. Necesito que esté aquí. Pero el oxalacetato es una molécula que no atraviesa, no puede pasar la membrana ni interna ni externa de la mitocondria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al oxalacetato lo tengo que pasar en forma de aspartato. Miren,
Para que el oxalacetato ingrese aquí, se tiene que convertir en aspartato. Pero el oxalacetato es un cetoácido. ¿Saben qué es cetoácido? ¿Saben qué es aminoácido? Aminoácido es el que tiene el grupo amino y el grupo carboxilo. Y cetoácido es aquel que tiene el grupo carboxilo, el esqueleto carbonado, pero no tiene grupo amino. Eso es cetoácido, ¿ya? Y este es un cetoácido, solamente tiene el esqueleto carbonado y el grupo ácido. Nada más, se llama oxalacetato. Ahora, yo necesito que él se convierta en aspartato. Esto me tienen que entender porque es bien complejo. Miren mi mano. Necesito que se convierta en aspartato. El aspartato o ácido aspartico, ¿qué es? Aminoácido. Pero, ¿cómo yo le convierto a este en este? Gracias al glutamato. ¿El glutamato qué es? Ahora miren, por una transaminasa, ¿con qué enzima trabajan las transaminasas? Con la B6, el fosfato de piridoxal. Y han llevado coenzimas, ¿no ven? El fosfato de piridoxal. Ahora miren, la vitamina B6 junto con las enzimas transaminasas, saben que las enzimas aceleran la reacción. Quien quita el grupo amino es la B6. Ahora miren mi mano. Al ácido glutámico le quita su grupo amino, le quita. Y cuando le quita el grupo amino, inmediatamente se lo transfiere a este. La B6 le quita al glutamato y se lo transfiere al alfa-cetoglutarato. Al oxalacetato. Y cuando el oxalacetato gana el grupo amino, inmediatamente se convierte en aspartato. O sea, de cetoácido pasa a aminoácido. Pero el glutamato ha perdido ¿qué cosa? El grupo amino. ¿En qué se ha convertido? En alfa-cetoglutarato. O sea, de aminoácido el glutamato ha pasado a cetoácido y el oxalacetato de cetoácido ha pasado a aminoácido. Eso se llama transaminación. ¿Se entiende? Ahora, el aspartato y el alfa-cetoglutarato, libres de atravesar la membrana interna. Los dos atraviesan membrana interna, membrana externa de la mitocondria. Ahora miren mi marcador. Aquí está el aspartato y aquí está el alfa-cetoglutarato. Han atravesado. Cuando han atravesado, ahora vuelvan a ver este lío. Aquí está el alfa-cetoglutarato y el aspartato. ¿Qué va a ocurrir? El alfa-cetoglutarato es cetoácido y el aspartato este es cetoácido y este es aminoácido. Viene una transaminasa con la B6 y ¿qué hace? La B6 le quita al aspartato el grupo amino. Le quita. Cuando le quita al aspartato, la B6 le quita. ¿Y a quién se lo transfiere? Al alfa-cetoglutarato. Le transfiere a el grupo amino. Agarra el grupo amino y alfa-cetoglutarato agarra el grupo amino y se convierte en aminoácido. De cetoácido, aminoácido. Y este aspartato ha perdido el grupo amino y se convierte en lo que queríamos. Y terminó el lío hasta ahí. ¿Qué queríamos? Meterlo. Ahora, ya estamos en el citoplasma. Ahora miren, el NAD reducido por la enzima malato deshidrogenasa
La malato deshidrogenasa le va a quitar los protones y ustedes saben que esta es la vitamina B3 y el oxalacetato al ganar los 2 protones va a ganar 2 protones, va a ganar estos 2 y se va a reducir en malato. Estos 2 protones le estamos dando al oxalacetato y el oxalacetato al ganar los 2 protones se convierte en malato. El NAD ha perdido los protones y se convierte en NAD-oxi, que nuevamente va a la glucólisis a recibir protones y vuelve a venir, ¿ya? Ahora, este malato está con los protones, él no tiene ningún lío, pasa solito. Y cuando pasa, el malato ya está en la mitocondria y el malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial, malato deshidrogenasa mitocondrial, el malato ha pasado con protones. Ella le quita, la enzima acelera la reacción, el NAD, la vitamina B3 mitocondrial, le quita los protones y se convierte en NAD reducido. Y el malato se oxida en oxalacetato. Y nuevamente el oxalacetato se convierte en aspartato. Cuando el glutamato le da un grupo amino al oxalacetato, se convierte en aspartato. Este pierde su grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. Atraviesan y cuando atraviesan, el aspartato le da su grupo amino, se convierte en glutamato y al perder su grupo amino se convierte en oxalacetato y este en malato y otra vez entra. ¿Qué estamos haciendo? Y tanto lío para meter 2 protoncitos, ha habido este lío. Y se llama lanzadera, malato aspartato. En la lanzadera malato aspartato, el NAD ha ingresado en forma de, y por ende, este genera 2.5 ATPs. Y en la lanzadera glicerol 3-fosfato, el NAD ha ingresado en forma de menos energía. Esa es la diferencia de las lanzaderas. ¿Les queda claro? Bien, pasamos. Regulación de la glucólisis. ¿Se acuerdan que había 3 enzimas irreversibles en la glucólisis? Ellas son las que regulan la glucólisis, las irreversibles, la hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatoquinasa. De las 3, la más importante es la fosfofructoquinasa o fosfofructosinasa, que es la que convierte a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Por qué es importante? Porque a esta le regulan las hormonas. ¿Qué hormonas? La insulina y el glucagón. La insulina le activa. ¿Por qué le activa? Porque la insulina se libera cuando hay hiperglicemia. ¿Y qué quiero? Activarle a la fructosa 1,6-bisfosfatasa para que la glucólisis empiece a generar y la glucosa se empiece a consumir. Por el contrario, el glucagón le inactiva. Le dice quédate quieta porque no tenemos que consumir azúcar, más bien tenemos que activar la ruta contraria. ¿Y qué es la ruta contraria? Miren mi mano. De glucosa a piruvato, ¿qué se llama la ruta metabólica? Lo que estamos avanzando, glucólisis. Pero al contrario, de piruvato a glucosa se llama gluconeosíntesis de glucosa. O estoy con hipoglicemia o estoy con hiperglicemia. Cuando estoy con hiperglicemia está funcionando hacia abajo, degradando la glucosa, pero cuando estoy con hipoglicemia, el piruvato a partir de aminoácidos, lactato, etcétera, vamos a avanzar más adelante, se convierte en glucosa, porque lo que quiero es formar glucosa. Por eso la glucólisis es como la avenida de Quillacollo, de ida y de venida. De ida, digamos, glucólisis y de venida, gluconeogénesis. Y todas las enzimas, 3 son irreversibles.
y las otras 7 son rever, o sea que pueden ir de ida o de venir. Y en la glucólisis solo las irreversibles se cambian, ¿ya? Solo las irreversibles se cambian. A la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿quién le puede activar? El AMP. Si tengo poca energía, le activa porque quiero formar ATP. La glucólisis es generadora de ATP. La fructosa 1,6-bifosfato le activa porque si hay harto la quiero degradar. Pero ¿quién inhibe a esta enzima, aparte de la insulina y el glucagón? El ATP. Porque si tengo mucho ATP, le tengo que inhibir para que deje de trabajar y ya no produzca ATP. El citrato es el que inicia, o sea, el producto uno de los sustratos del ciclo de Krebs. Si hay mucha energía, quiero parar, que la enzima ya no produzca, porque si sigue produciendo, la célula va a reventar. El glucagón le inhibe y por ende la que le activa, miren, la glucólisis es activada por la insulina. Pero hay algo más. Yo todo el tiempo estoy con hipo o con hiperglicemia o tengo mi momento de normoglicemia. ¿No ve? Tengo mi momento de normoglicemia. ¿Cuál es el valor normal de azúcar en la sangre? De 70 a 100. Entonces, eso se llama normoglicemia. Cuando estoy en normoglicemia, no necesito ni de la insulina ni del glucagón para activar la ruta. La ruta solita va a trabajar, es una ruta que puede funcionar en normoglicemia. ¿Por qué puede funcionar en normoglicemia? Porque la célula, para que la glucosa produzca piruvato y etcétera, ATP, se llama glucólisis, la célula no depende de insulina. Porque ¿cómo entra la glucosa? La glucosa entra por los GLUTs. Y GLUT1 hay en todos los tejidos. Entonces entra. Pero cuando yo estoy con hiperglicemia, se activa el GLUT4 en el tejido adiposo, en el músculo y en el músculo cardíaco, y ahí la insulina hace que la glucólisis funcione para bajar el azúcar en la sangre. O sea que la glucólisis funciona en normoglicemia y en hiperglicemia. ¿Cuándo se inhibe? En hipoglicemia. ¿Ya? Eso. Siguiente, por favor. El ciclo de Cori. Miren. En el músculo nosotros tenemos almacenado al glucógeno. El músculo nunca saca glucosa al torrente sanguíneo, jamás. ¿Y cómo el músculo ayuda cuando una persona está con hipoglicemia? Miren, va sacando glucosa de glucógeno y la convierte en glucosa 6-fosfato, etcétera, produce piruvato. Y en vez de que genere energía y entre al ciclo de Krebs este piruvato y genere más energía para el músculo no es malo. Al piruvato le convierte en lactato. Ojo, pero ¿por qué le está convirtiendo el músculo en lactato? Si hay oxígeno, la célula está normal con oxígeno, no hay anaerobiosis. Es porque hay hipoglicemia. El músculo en condiciones de hipoglicemia saca glucógeno, piruvato, y en vez de irse al ciclo de Krebs y generarse más ATP para él solito, una para él y la otra glucosa le convierte en lactato. El lactato sale a la sangre, por el torrente sanguíneo viaja al hígado. El lactato en el hígado se convierte en glucosa por una ruta que se llama gluconeo
glucogénesis. Y esto se llama, y nuevamente la glucosa puede salir a otros tejidos, y esto se llama ciclo de Cori. Cuando el músculo aporta, pero no con glucosa, aporta con lactato, y el hígado lo transforma en glucosa, ese lactato. ¿Ya? Eso se llama ciclo de Cori. Pasa, por favor. Finalmente, creo que es la última diapositiva. Finalmente, la enzima enolasa, donde se produce agua, en el ciclo en la glucólisis, la enzima enolasa puede ser inhibida por el fluoruro. Este fluoruro inhibe, bloquea la enolasa y por ende bloquea lo que es la síntesis de ATP. Entonces, este fluoruro puede inhibir. El arseniato, ¿se acuerdan que hemos llevado en enzimas? El plomo, el mercurio, el arseniato son inhibidores irreversibles, son venenos generalmente, o sustancias químicas que inhiben el arseniato, inhibe a nivel de las enzimas gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y deja que no funcione la glucólisis. La deficiencia de la piruvatocinasa puede ser una causa en anemia hemolítica y que no se produzca glucosa también, glucosa 6-fosfato. ¿Qué relación tiene la glucólisis con las caries dentales? Ustedes saben que cuanto más se consume azúcar, sacarosa, inmediatamente a nivel de los dientes se acumula el azúcar y ese azúcar hace que las bacterias empiecen a a multiplicar y provocar lo que se llama lesión a nivel del tejido y a nivel del esmalte dental y se producen las caries, ¿ya? Y por ende se empieza a aparecer lo que se llama lesión gingival y en los dientes y se producen las caries dentales. Los ácidos orgánicos producidos como el lactato a nivel de los dientes empiezan a dañar el esmalte dental y empiezan a hacer como agujeros y así se producen las caries. La enzima normalmente dice la pasta dentrífica tiene pequeñas cantidades de flúor para inhibir a la enolasa, pero es muy, muy poquitito porque el flúor puede venir en la pasta dental. ¿Ya? Pásamelo. En las células cancerígenas. En las células cancerígenas, ya les he dicho, normal es formar, digamos, 2, 3 células y neoplasia es formar el tumor. Mayor cantidad de división. Para mayor división celular, ¿qué requiero más? ATP. ¿Y qué hago? Me lo consumo la glucosa rapidito. ¿Por qué? Porque en este sector no es que no haya oxígeno. El consumo de ATP es exagerado por la división celular, la glucólisis se torna anaeróbica, solo se produce 2 ATPs y inmediatamente las células están dividiéndose y por eso es que las personas que tienen cáncer empiezan a bajar de peso, empiezan a adelgazar y uno dice, pero ¿por qué si está comiendo? Y es porque está en constante división celular exageradamente y se está consumiendo porque las células están proliferando y la glucólisis se torna anaeróbica y se consume más ATP en las células cancerosas. Por ende, los tumores son más glucolíticos, ¿no? Aumenta la dependencia de energía para la proliferación celular. Aquí dice que normalmente puede deberse a una inhibición